De regreso en este curso de Inventor, y en el video de hoy veremos cómo modificar las partes de un ensamble desde el mismo ensamble, algo que nos da mayor velocidad y ligereza en el diseño. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro proyecto esté activo. Con ello podremos acceder a todos los archivos del proyecto de forma directa y guardar lo que modifiquemos en la misma carpeta. Empezaremos abriendo el ensamble usando la ruta más corta. Vamos al menú de acceso rápido y hacemos clic en el botón Abrir. Como nuestro proyecto está activo, la ventana Abrir nos llevará a la carpeta donde se encuentran todos los archivos de este proyecto. Seleccionamos Ensamble 1 y lo abrimos. Tal como indicamos en el video anterior, al observar el ensamble nos damos cuenta que debemos incrementar la longitud de la base. Esto con el objetivo de que el espacio que quede entre la mordaza y el tope que vamos a agregar en otro video, la pieza que vamos a prensar, alcance. Una de las facilidades del diseño en Inventor es que desde el ensamble se pueden abrir y modificar cualquiera de sus partes. Para hacerlo, vamos a empezar modificando la longitud de la base. Hacemos clic sobre la base, seleccionándola, y luego hacemos clic derecho para activar el menú de marcado. Dentro de las opciones que este menú nos muestra, vamos a usar Abrir, que se encuentra aquí en la parte superior. Hacemos clic y la base se abrirá en una pestaña nueva. Ahora vamos a la ventana del modelo, donde están las operaciones realizadas a la base. Extendemos la operación extrusión, que por ahora es la única que tenemos, y dentro de ella hacemos clic, un solo clic sobre el boceto. Hay que tener en cuenta que un solo clic nos permite ver el boceto y 2 clics nos permite abrirlo. Para este caso solo queremos verlo para evaluar qué vamos a modificar. Por lo tanto hacemos un solo clic. Si observamos el boceto podemos darnos cuenta que para modificar su longitud debemos modificar la longitud de la extrusión. Por lo tanto, no vamos a hacer nada sobre el boceto, así que hay que salir del boceto. Hacemos clic en cualquier parte libre de la ventana modelo y listo. Ahora, para modificar la extrusión hay que trabajar sobre la extrusión y tenemos 2 opciones para hacerlo. Primero, podemos hacer clic derecho sobre la operación y seleccionar Editar característica. La otra es hacer un solo clic sobre la operación extrusión y un menú con varios botones aparecerá sobre la base, que también se muestra contorneada por líneas punteadas. Si recorremos cada botón de izquierda a derecha, poniendo el puntero de nuestro ratón sobre cada botón, aparecerá la función que se ejecuta con cada una de ellas. El primero es el botón para editar la extrusión, el segundo para editar el boceto, el tercero para compartir el boceto y el cuarto para visualizar el boceto. Acá hay una pequeña lámpara con el cual podemos encender o apagar el boceto. Por ahora nos interesa editar esta extrusión, así que haremos clic sobre ese botón y nos aparecerá la ventana de edición de la longitud activa para modificarla. Ingresaremos el valor que vamos a elegir en 120 milímetros para hacerla 3 veces más grande y luego finalizamos haciendo clic en OK. También podemos confirmar la operación presionando directamente la tecla Enter desde nuestro teclado. De esta forma, la base se modificará de acuerdo a las nuevas dimensiones. Como puede ver, es posible agregar más modificaciones a esta o cualquiera de las partes siguiendo el mismo procedimiento. Ahora debemos aceptar esas modificaciones y para ello vamos al ensamble desde donde iniciamos la modificación. Veremos que en el menú de acceso rápido el botón de actualización local se ha encendido. Asimismo, en la ventana del modelo, el ensamble aparece con un rayo en el lado izquierdo que nos indica que se debe actualizar. Esta actualización local solo regenera la parte activa y los elementos o hijos dependientes de ella. Hacemos clic en este botón y el ensamble se actualizó sin arrojar ningún error o advertencia, lo cual es bueno para continuar con el diseño. Ahora,
debemos guardar este ensamble. Hacemos uso del botón guardar que se tiene en el menú de acceso rápido y una ventana nos indicará las acciones que realizará el programa y que son necesarios para continuar, tales como guardar las modificaciones del ensamble y guardar las modificaciones de la base que no hemos realizado hasta el momento. En la columna guardar se tiene sí a todo por defecto, así que solo debemos confirmarlo haciendo clic en OK. Si hacemos clic en no a todo, la acción de esta columna cambiará. Así que esto es todo en este video y en el siguiente veremos otras funciones más de Inventor y avanzaremos con la creación de un boceto junto al boceto existente, pero en un plano diferente. Así que los espero.